Este libro de la relación profesor-estudiante, pues tiene que ver con algo hay que decir desde otro lugar en relación a la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación muchas veces parece que se constriñe a poner en práctica un plan y un programa y se ha deshumanizado. Y entonces, por ahí la propuesta, por eso es la relación profesor-estudiante, una propuesta desde el psicoanálisis. ¿Por qué razón? Porque de lo que se trata es de que el profesor entienda a esos niños con los que trabaja, no como objetos, sino como sujetos. Y poniéndolos en lugar de sujetos, yo creo que las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque es saber que esos niños piensan, sufren, aman, se enojan, tienen alegría y tristeza como él mismo. Y es ponerlos en el mismo lugar, ¿no? Pero de eso casi no se habla. Y el psicoanálisis, al proponer al sujeto, está haciendo está teniendo esta visión del profesor y del estudiante. Entonces, por ahí está la cuestión del libro. ¿En qué problemáticas o en dónde fue que tú viste como esta oportunidad de escribir acerca del tema? ¿O dónde fue que detectaste? Pues yo lo viví diariamente, porque estuve 40 años en la educación. Entonces, mi trabajo diario era con profesores en un tiempo, cuando era asesor técnico, y con profesores y con niños en un tiempo mucho más amplio, ¿no? Y como director, por ejemplo, últimamente, ver que mis compañeras hacían cosas un poquito o enormemente absurdas con relación a su trabajo. Es decir, llevarles fotocopias a los niños y pinten, recorten, escriban algunas cosas y hasta ahí. Es decir, así una cuestión muy, muy mecánica, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, pues es hacer una propuesta diferente. Si ponemos al niño en otro lugar, al estudiante en general, porque no solamente es para niños de preescolar o de primaria o de secundaria, sino incluso a nivel universidad, debe también rescatarse al sujeto. Porque ¿qué pasa? Principalmente en medicina, que es una de las carreras que yo conozco bastante a profundidad. Los estudiantes de medicina son los esclavos de los profesores, que son los doctores, por supuesto, y porque no tienen una fundamentación pedagógica, lo que hacen es memorizar y recitar los libros a como de lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, estar cotidianamente viviendo esto me implicó, algo hay que proponer. ¿Y desde dónde? Bueno, pues desde lo que yo vivo, porque el psicoanálisis así lo vivo con pasión, ¿no? Entonces, desde ahí fue donde viene la propuesta del libro Profesor-Estudiante. Hago un recorrido sobre qué es la educación, cortitito, qué pasó en Roma, Grecia y otros pueblos, y me centro mucho en tres factores. ¿Qué es la educación en la vida familiar? ¿Por qué? Porque la primera fuente de educación necesariamente va a ser la familia. La segunda parte, ¿qué pasa en la vida escolar? Es decir, cómo se vive el profesor con sus alumnos, y en este caso que es didáctica tradicional, su relación con ellos. ¿Qué hace con ellos? ¿Cómo los somete? Y la tercera parte tiene que ver ya con la propuesta desde el psicoanálisis. ¿Qué se puede hacer desde el psicoanálisis para que la educación tenga otro viso? Y que fue el sueño de Freud en algún momento, ¿no? Porque Freud decía que todos los maestros deberían estar psicoanalizados, ¿no? Esa era la propuesta. Y recordemos también la parte fallida de la educación, porque en el prólogo a Eichhorn, Freud dice que la educación es una de las profesiones imposibles. Imposibles en tanto que siempre va a haber algo que falle. Porque si somos sujetos barrados, las cosas son de diferente manera que como las propondría, por ejemplo, la psicología. ¿Y cuáles son como los principales retos o problemas a los que te enfrentaste cuando quisiste abordar este tema? Bueno,
O sea, ya llevarlo a la práctica, porque no se trataba nada más de teorizar, ¿no? Sino en la práctica. Las compañeras docentes, ¿no? El que pensar que uno hace las cosas bien o que las está haciendo bien es una de las mayores complicaciones que hay. ¿Por qué? Porque está uno tan seguro de que las cosas están marchando en el terreno adecuado que se vuelve cotidiano. Entonces había que romper con esa cotidianidad. ¿Para qué? Para empezar a generar una propuesta diferente. Lo otro, que en algún momento, en algunas escuelas, se vive la vida militarizada, para decirlo de esta manera terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque hay normas muy estrictas en cuanto a lo escolar. Y el que alguien proponga algo diferente va a ser mal visto. ¿Por qué? Porque se está saliendo del cajón en el que todo el mundo está metido. Entonces, fueron principalmente los dos escollos, ¿no? Lo institucional y lo personal de las profesoras. Pero que cuando ya lo fuimos trabajando, porque esto que propongo ya lo pusimos en práctica, ya lo fuimos trabajando, ellas mismas fueron dando cuenta de que las cosas eran totalmente diferentes a como las vivían con anterioridad. El compromiso que adquirieron en su trabajo con los niños, pues fue enorme. Y lo importante vino la satisfacción. Es decir, bueno, estamos haciendo cosas que pueden transformar la educación, por lo menos en las escuelas donde estábamos, ¿no? Pero con esto influíamos también en los maestros de primaria. O sea, porque nosotros somos educación especial y trabajábamos con solamente algunos niños de los grupos. Pero cuando se lo proponíamos a los compañeros de las escuelas, se movían un poquito y ya era algo, ¿no? Sí, por algo se tenía que empezar. Y para ti personalmente, con todo este recorrido que me cuentas, ¿qué significa presentar este libro con esta propuesta tan interesante en el encuentro? En un encuentro que además, pues, del cual tú formas parte, ¿no? De esta escuela. Sí, yo creo que es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera es salir solamente de mi estado. De alguna manera el libro se ha difundido aquí en Oaxaca por las condiciones políticas que existían hasta hace 3 meses o 4 meses. Sin embargo, el presentarnos en un foro tan importante como va a ser la Feria Internacional del Libro, Alternativa del Libro Psicoanalítico, yo creo que va a ser muy importante para dar a conocer en otros lugares del país, en otras latitudes, probablemente Argentina, que nos acompaña, tome algunas cosas que les parezcan importantes y que pueden servirles también en su propio país. Es así como el lugar donde vamos a poder hablar de esto, que si te das cuenta como lo hablo, es la pasión, ¿no? O sea, se mete uno mucho en esto porque finalmente le va a uno la vida, o me va a mí la vida en esto que hago, ¿no? Y la Feria Internacional nos va a servir como un impulso para hacer muchas otras cosas.